Ahora nos toca la exposición del doctor César Adalid Siles Bazán, Procurador General del Estado, quien es abogado de profesión, tiene maestría en Derecho Constitucional y Gestión Pública Judicial, diplomados de Gerencia Pública, Educación Superior, fue juez del Tribunal Administrativo de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI y desempeñó el cargo de magistrado y apoderado de Bolivia ante el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina en el año 2010, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema judicial. En el ámbito gubernamental fue viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales en el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. También se ha destacado como director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería y como director jurídico de la Cámara de Senadores, director de Gestión Jurídica del Ministerio de la Presidencia. Es docente y facilitador en diversos institutos educativos, en la Universidad Pública del Alto, Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Siglo XX, Universidad Salesiana, Universidad Franz Tamayo, Universidad Andina Simón Bolívar, Centro Nacional de Capacitación y la Escuela de Gestión Pública. Recibamos con un aplauso al señor Procurador General del Estado. Muy buenas tardes a tan selecto público. Quiero de verdad agradecer la invitación del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a la cabeza del doctor Henry Sánchez, la iniciativa del vocal constitucional Israel Campero, y a través de él saludar también a todos los vocales, no solamente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sino también de otros tribunales del país. Un saludo especial y agradecimiento también de estar presente acá el doctor Olvi Sewes, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, a nuestra vocal del Tribunal Supremo Electoral, también bienvenida acá a este evento académico, a nuestro ministro de Justicia y Transparencia Institucional, doctor Iván Lima, a nuestro rector de la Universidad Mayor de San Andrés y a todos los presentes. También quiero aprovechar para destacar las anteriores ponencias, tanto del doctor Rafael Ollarte como del doctor Alberto Goitia, ambos profesores, académicos, que han dedicado, creo, la mayor parte del tiempo de ejercicio profesional a la academia. En mi caso sucede algo similar, además del ejercicio de la función pública, los 20 años de ejercicio profesional los he dedicado también a la academia y actualmente sigo en la docencia. Por eso hemos aceptado esta invitación gentil para poder abrir un diálogo, un debate, una reflexión, y qué mejor en el aniversario, en el 15º aniversario de la Constitución Política del Estado. Y no puedo dejar de referirme también que el día de hoy también se celebra un aniversario de creación de la Procuraduría General del Estado, porque fue la Constitución del 2009 la que creó esta institución de defensa de los intereses del Estado. Esta mañana estuvimos haciendo un acto simbólico y nos referíamos en el equipo de trabajo a estos 15 años de la Constitución y a las preguntas que nos plantea esta cuarta mesa de trabajo. Por un lado, diálogo, reflexión; por otro lado, la evaluación, diagnóstico de si esta Constitución vigente ya nos hace pensar en una reforma o ya nos puede hacer pensar en alguno o muchos cambios, ya sea a través de la reforma total o reforma parcial de la Constitución. Lo cierto es que coincido con el doctor Goitia, que yo tal vez lo voy a decir en otros términos, que toda obra humana es perfectible. Él decía 6 de 10, 9 de 10. Yo digo que toda obra humana es perfectible. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar y destacar que nuestra Constitución, si no la primera, es la segunda, contando la de 1825, que realmente surgió de una asamblea constituyente, de una voluntad soberana del pueblo, y no como anteriores reformas a la Constitución, donde simplemente se le cambiaba el nombre del Congreso a Asamblea y se hacía una Constitución en el Congreso.
Fue una asamblea constituyente la que refundó el Estado el 7 de febrero de 2009. Y esta asamblea constituyente fue fruto de una revolución, como también fue la Constitución de 1825, la primera Constitución. Y esta revolución trajo cambios sustanciales, estructurales a lo que hasta antes estudiamos en las facultades de Derecho de Bolivia en Derecho Constitucional. Realmente un nuevo paradigma. Y no únicamente estoy hablando del horizonte, el vivir bien, no paradigma de administración del Estado, un nuevo paradigma de administración, incluso, aunque tengo también mis serias críticas que les voy a hacer ahora, del órgano judicial, de la administración de justicia. La forma de gobierno que plantea nuestra Constitución, a mi juicio, es una de las mejores formas de gobierno que se han reconocido en la doctrina. La democracia participativa. De una democracia representativa, hacer el tránsito de la democracia participativa es realmente ir para adelante en defensa de los derechos de las personas, en defensa del pueblo y de la sociedad civilmente organizada. Tenemos una democracia participativa, donde se reconocen todas las figuras de democracia participativa, el cabildo, el referéndum, la revocatoria, la asamblea constituyente. Primer elemento a favor de nuestra Constitución. Lo decía también el doctor Goitia, el reconocimiento inextenso de los derechos fundamentales. Doctrinalmente podemos hablar primera, segunda, tercera, cuarta, hasta quinta generación, están en la Constitución. Si hacemos con criterio comparativo una revisión de anteriores constituciones, la última, la del 67 reformada, vamos a encontrar 10 artículos, 12 artículos que hablan de los derechos. En este encontramos casi 100 artículos que hablan únicamente de los derechos reconocidos a las personas, los derechos fundamentales, los derechos de primera, reitero, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, y los mecanismos para defender estos derechos. Sin duda es una constitución de avanzada, una constitución desarrollada, cuyo proceso de reforma es complejo, reflejo rígido de reforma, podríamos decir, doctrinalmente hablando. Sin duda hay temas y hay, como decía el doctor Goitia también, incluso contradicciones que podríamos o hemos observado en su momento. Pero la propia Constitución es sabia al reconocer en su texto quién va a salvar esa contradicción, y ya lo hizo el Tribunal Constitucional en varias oportunidades. Seguramente el Tribunal Supremo también en temas particulares de justicia ordinaria, o el Tribunal Agroambiental. O sea, tiene los propios mecanismos, coincido en eso con el doctor Goitia, para salvar sus contradicciones en las que ha podido incurrir o aparentemente podría haber incurrido. Por otro lado, y parto de ahí mi respuesta a la pregunta principal de la mesa que me ha tocado ser parte, en lugar de pretender una reforma a la Constitución, recojo las palabras del doctor Goitia, debemos buscar alguna forma para que la Constitución sea implementada plenamente. 15 años de vigencia en nuestra Constitución. Muchas de las instituciones creadas por la Constitución, incluyendo la Procuraduría, están funcionando ese tiempo. Otras han sido refundadas, podríamos decir, pero muchas otras instituciones no públicas, instituciones del derecho, instituciones del aparato estatal, no han podido todavía implementarse, no están acordes a la Constitución. Y les doy un ejemplo. Tenemos una ley de administración y control gubernamental preconstitucional, la ley 1178. Ya deberíamos de tener una ley de gestión pública por resultados, como más o menos parecería ser el mandato de nuestra Constitución Política del Estado. Tenemos una ley de procedimiento coactivo fiscal de hace más de un siglo, de derechos reales, ni qué decir. Seguimos con una ley preconstitucional, inconstitucional además. Una serie de normativa que no hemos desarrollado todavía para implementar plenamente la Constitución del 2009. Y yo entiendo que ahí está la solución, esta forma para que funcione la Constitución. En la normativa que nos falta por implementar, en el trabajo que está desarrollando hay que valorar el Tribunal Constitucional Boliviano, el Tribunal Supremo, el Tribunal Agroambiental,
y los 4 órganos del Estado implementando la Constitución política del Estado. Sin duda hay temas, los voy a tocar algunos de ellos, que hay que, en desarrollo legislativo, ajustar, mejorar o incluso cambiar la norma. Hemos hablado en muchas oportunidades con el ministro de Justicia sobre la ley de deslinde jurisdiccional. Es una ley que en lugar de implementar la Constitución le ha puesto miles de trabas a la de la justicia indígena, originaria o campesina. Pero a su auxilio vino también el Tribunal Constitucional, haciendo jurisprudencia para la implementación de la justicia indígena, originaria, campesina. La justicia agroambiental, no tenemos un código procesal agroambiental hasta ahora que puede, sin duda, implementar mecanismos, acciones concretas de defensa del medio ambiente. No se está aprobando, está en la Asamblea, años que está demorando su aprobación, no se puede implementar plenamente la justicia agroambiental. Habla también la Constitución de jurisdicción especializada. Habíamos planteado cuando estuvimos en justicia y lo vamos a plantear también ahora en la Procuraduría, la justicia de paz. Es una alternativa a la justicia ordinaria, una alternativa a los miles de expedientes y casos que están en la justicia ordinaria, la justicia de paz. No necesitamos una reforma a la Constitución, no era necesario el intento de reforma que hizo un colectivo de abogados, de ciudadanos que plantearon la reforma a la Constitución para implementar la justicia de paz. Está en la Constitución el reconocimiento pleno a diferentes formas de administración de justicia y particularmente también a la solución de las controversias por medios amigables, por medios amistosos, conciliación, arbitraje, mediación, etc. El bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad, sin duda, también a través de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, nos ha permitido encontrar muchas soluciones que deberíamos haberlas legislado en su momento. Deberíamos haber hecho normas, poner en vigencia normas, proyectos de leyes que están todavía en la Asamblea Legislativa que no avanzan, para implementar plenamente la Constitución política del Estado. Tuvo que ser, y no ahora, estoy hablando del 2010, el Tribunal Constitucional en una sentencia que nos diga, además de la Constitución, además de los tratados internacionales que rigen en materia de derechos humanos, son parte del bloque de constitucional las sentencias de la Corte Interamericana y otros instrumentos que derivan del sistema universal y del sistema interamericano de protección de derechos humanos. ¿Y por qué no estamos aplicando ello a través de una norma que permite viabilizar el cumplimiento de las sentencias, el cumplimiento de fallos que se emiten tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal de protección de derechos humanos? Hemos visto también como una, no diremos vacío, sino algo que necesita complementarse a través de legislación, porque la Constitución ha regulado todo lo que tenía que regular, el tema de los interinatos en Bolivia. Y no únicamente me refiero a lo que está sucediendo actualmente en la coyuntura, lo que sucedió en su momento del Contralor, del Defensor del Pueblo. No hay una regulación específica de interinatos, pero para eso no necesitas una reforma de la Constitución. Un desarrollo legislativo que no vaya en contra de la Constitución sería suficiente al respecto. En definitiva, nuestra Constitución, a mi juicio, está pensada no únicamente para estos 15 años. Una Constitución que emerge de una asamblea constituyente genuina debe estar pensada por lo menos para los próximos 50 años. Sin duda, coincido que toda obra humana es perfectible, pero empecemos a pensar en reforma cuando no esté regulado algún tema en la Constitución o cuando no se puede, con otra forma, hacerla funcionar, implementarla plenamente. Y esas otras formas son el desarrollo legislativo, políticas públicas, jurisprudencia. La misma Constitución te dice a dónde tienes que acudir para poder aplicarla e implementarla plenamente. Quiero también destacar que nuestra Constitución, además
de ser respetuosa, muy respetuosa y de forma desarrollada de los derechos fundamentales, es muy respetuosa también de un otro principio que lo conocemos desde los primeros años de universidad y más aún a todos que ejercemos la profesión y estamos trabajando en diferentes funciones públicas. Separación de poderes, 4 órganos del Estado cuyo funcionamiento se basa en la separación de poderes, pero esa Constitución ha sido tan sabia que dice que también se basa en el principio de coordinación y cooperación entre los 4 órganos del Estado. Eso es algo de avanzada también de nuestra Constitución. Finalmente quiero terminar, creo que fui un poco más breve de quienes me antecedieron, pero también en honor a su tiempo y del acto de cierre que va a haber en unos minutos más, con 2 conclusiones, que lo estoy haciendo más que como Procurador General del Estado, como persona de leyes que se ha dedicado a estudiar también el derecho y particularmente el derecho constitucional. Creo que son coincidentes con lo que concluyeron el doctor Ollarte y el doctor Goitia. Estos espacios de diálogo y reflexión, que en la cultura aymara es búsqueda de consensos, que reemplaza ese sistema de mayorías y minorías, son la única solución, son necesarios para encontrar soluciones a cualquier conflicto que se pueda presentar, incluyendo una posible reforma constitucional, que nadie puede rehuir al debate, por eso estamos acá. Y segundo, concluir también que el desarrollo legislativo que decía, que está pendiente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Sistema Universal, Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, son para mí el instrumento, esa forma de poder alcanzar el objetivo de implementar plenamente la Constitución Política del Estado. O como decía el doctor Goitia, para que funcione la Constitución Política del Estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor César Siles Bazán, muchísimas gracias por su exposición, por los criterios que nos ha compartido. Él ha mostrado cómo la Constitución ha sido desarrollada en el año 2009, cuáles han sido los fundamentos de la misma y cómo actualmente el ordenamiento jurídico se encuentra todavía con normas preconstitucionales, que existe un tema pendiente de un desarrollo legislativo que pueda afianzar más los derechos, las garantías, el sistema de democracia participativa que tiene el Estado. Nos ha mostrado también cómo el Tribunal Constitucional ha venido dando respuestas a esas antinomias que existen al interior de la Constitución. Es sin duda una exposición que muestra que la Constitución en sus 15 años está avanzando, pero también necesita de un desarrollo legislativo.